En su ADN es una ciudad profundamente anárquica, lo que pasa es que, bueno, debe ser por eso que se la han cargado, que han decidido que había que acabar con ella, porque es una ciudad donde muchas de las cosas de los límites y de las rigideces que se dan en las ciudades normales, pues en Venecia no ocurren, ¿no? Y esto sería una buena imagen que resume para mí que es calle, porque aquí vemos que con toda tranquilidad, en una calle cualquiera donde pasa gente caminando, pues hay esta ropa extendida de un lado a otro. Además la gente colabora en tender los hilos y en pasarse las cosas de un lado a otro, y entonces hay un momento en que realmente no se sabe muy bien cuál es la esfera de lo público y de lo privado, pues se van un poco confundiendo, y esto para mí es como uno de los aspectos esenciales de la calle. Tanto es así que históricamente hay un momento de esta confusión y mezcla en que la gente se toma cura, ¿no? Se cuida de la calle, limpiando, barriendo y recogiendo como si fuera una extensión del salón de su propia casa. Bueno, aquí en Barcelona, si vais por Barceloneta, que también se la están cargando, pero o sea, ya se han medio cargado, pero todavía podéis ver gente con la silla afuera o limpiando la calle con la escoba de casa. Entonces de eso se trata. O imágenes como estas que parece antigua, en que bueno, siempre es Venecia, donde hay gente con la silla en la calle, ropa extendida y niños jugando, cosa que hoy se han vuelto una especie rara, los niños en la calle, porque como hay una omnipresencia del coche y la gente, las madres y los padres tenemos miedo y bueno, parece que está mal que estén por ahí, pues realmente no hay. Entonces como no hay, no salen, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? O escenas como estas, ¿no? De juego libre, simplemente la gente que bajaba, niños que bajaban y se iban por ahí y aprovechaban lo que encontraban, un descampado, un muro, una construcción, una ruina, y simplemente cuando era hora de volver, volvían, o había sus madres que salían por la ventana y les llamaban a cenar, y esto era lo que yo todavía en mi niñez pude vivir y que hoy en día mis hijas pues a duras penas pueden vivir, y os aseguro que tampoco han pasado tantos años. Entonces la pregunta siguiente sería de quién es la calle, si la calle tiene dueño. Pues la calle no es de nadie, como no es de nadie es de todos, y esta es la gracia, ¿no? Precisamente como no es de nadie, pues hay sitio para todo y todos los tipos de expresiones y posibilidades habidas y por haber. Desde cosas como esta, otra vez mi querida Venecia, y esta botiga es una tienda muy conocida que se divide, la fruta está en un espacio interior y en cambio al contrario, la verdura en un espacio exterior, bueno, es igual. Y otra parte de la tienda está en el barco y por el medio pasa la calle, y la gente que no compra evidentemente está ahí cruzándose y comparte espacio con la gente que sí compra, y siempre tienes la duda si alguien se va a caer al agua mientras le pasan la bolsa de los pepinos, pero que yo sepa todavía no ha ocurrido, y esto es, bueno, es un lugar magnífico. O situaciones como estas, bueno, en Italia es muy común, aquí también, ¿no? Sobre todo en los pueblos, de los yayos que quedan ahí a tomar la fresca y petar la charrada, como se dice en catalán, o a la derecha niños jugando al fútbol con una portería improvisada a base de poner las mochilas, las chaquetas y ocupando el espacio con tizas, pintando y haciendo estas cosas. Muchas de esas actividades hoy en día están prohibidas, ¿no? Empiezan a aparecer por todos lados carteles de prohibido jugar a la pelota, prohibido jugar, prohibido beber, prohibido sentarse, prohibido comer en el espacio público, prohibido, 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 o sea, todo está prohibido. Una actividad como esta, la foto es muy mala, lo siento, pero no encontré una mejor, pero como os decía, en esa ciudad muy anárquica está repleta de lugares para sentarse, o sea, es una ciudad completamente sentable, te puedes sentar donde te dé la gana. Lo que pasa es que, claro, ahora vienen las fuerzas públicas y te dicen que esto es malo, no está bien, y la gente se empieza a inhibir, pero tradicionalmente había sido esto, un lugar donde ni siquiera los puentes tenían barandillas, o sea, las acabaron poniendo. Lo máximo que pasaba es que algún muy borracho pues, se cayera al río, pero nada más. O cosas como estas, ¿no? Entonces también es de todos, por lo tanto, tanto de los chicos como vosotros que se van por ahí tomando un helado, o un músico que define su espacio para poder actuar. Y por lo tanto tiene que ser también de estas personas, ¿no? Pero parece que hay como un derecho a la ciudad que depende un poco de tu situación social, y esto es como muy... para mí contradice con este principio que la calle es de todos. La calle es neutra. Es una pregunta que últimamente está saliendo, ¿no? Que nos piden que la calle tiene que ser neutra, pues entonces he traído esta imagen, que igual vosotros sois un poco jovencitos, no lo recordáis, pero este es año 1989, Plaza Tiananmen, y es una imagen que yo creo que es útil porque nos recuerda que la calle nunca es neutra, la calle no puede ser neutra por definición, o sea, esta misma situación lo describe, o sea, si la calle fuera verdaderamente neutra,
este acto, veáis el acto tan revolucionario de este señor, ¿no? Este chaval, que era un estudiante como vosotros, que simplemente se plantó ahí delante de los carros armados con la única fuerza y potencia y poder de su cuerpo, ¿no? Su cuerpo ahí delante de esto. Entonces, no es neutro, o sea, por un lado tenéis todo el poder, y por otro lado tenéis a un chaval como vosotros que se presencia allá y hace de contrapoder simplemente ocupando un sitio, ¿no? Entonces la neutralidad yo no la veo y creo que es bueno que no esté, porque el día que haya neutralidad estaremos hablando precisamente de una Plaza de la Moneda bajo la dictadura de Pinochet o lugares de ese tipo. Entonces, pues precisamente porque no es neutra, es flexible y permite situaciones como esta. Esta, por ejemplo, la ciudad de Siena, que durante el Palio, que supongo que conocéis, el Palio de Siena, se va transformando para albergar estas comidas populares. Entonces la gente saca las mesas en la calle, las mete, cenan, comen, se emborrachan y luego lo recogen y se van, ya está. O es disponible para cosas como estas, otra vez mi querida Venecia, donde, o sea, como es flexible y no es neutra, es disponible para la excepcionalidad como este. Este es el agua alta, pero más allá de las clásicas imágenes que conocéis de gente pasando en los puentes, pues también la gente que se mete las botas y simplemente hace su vida normal y esta señora, esta viejita va ahí comprando su pescado al mercado como si nada fuera. Y otra vez la ciudad muy sentable, que os explicaba, pese a que hay agua alta, pues la gente se las apaña como puede. Entonces la excepcionalidad también cabe a la calle cuando la calle tiene esta libertad, esta riqueza y este respeto. O excepcionalidades como esta, ¿no? De repente la calle se llena, este es Madrid durante el 15M, o manifestaciones más recientes como podemos haber conocido aquí en Cataluña. Entonces la calle es el reino de aquello que se adapta o tendría que adaptarse a la persona humana, ¿no? Un poco, esa es otra imagen de Venecia, donde, bueno, eso es un poco exagerado, por supuesto. Aquí hay unos estudiantes muy graciosillos que se pusieron ahí estirados y esto es muy común. Hay calles que hasta son más estrechas que esta, que yo lo tengo comprobado. Tú alargas el brazo y de la ventana de tu casa pues entras en la casa del vecino. Entonces el concepto de intimidad es como muy relativo en un lugar como este, pero aquí la gente decidió pasar sin problema, pese a que esta gente estaba ahí estirada, y de alguna manera la medida de su cuerpo daba la medida del espacio público, ¿no? Entonces también era como muy gráfico, creo yo. Y lo he puesto justamente porque creo que debería ser así y lo olvidamos, ¿no? De esta cosa de que el ser humano debería ser la medida del espacio público y no alguna cosa muy abstracta y lejana. Entonces, como es, por ejemplo, el carré, o sea, la calle a la altura de niños, ¿no? Volviendo un poco a los niños, que es el tema que quería traer aquí, porque en Lemur llevamos muchos años trabajando con ellos y aprendiendo de ellos, y entonces quería aprovecharlo. Muy raras veces nos planteamos cómo es la calle a una altura que no sea la de un adulto estándar, ¿no? de altura modular. Pues bueno, cuando la calle, no sé si vosotros habéis hecho nunca este ejercicio, yo a los estudiantes en la escuela lo proponía bastante, de repente todo el mundo tiene que ir por debajo de 90 centímetros, ¿no? Entonces percibe, conoce el mundo, o al contrario, ahora todo el mundo vamos por encima de 2,5 metros. Realmente la percepción que tienes del espacio es radicalmente distinta y os invito a hacer de vez en cuando este ejercicio de inversión de lo que se considera normal y espontáneo, porque aporta mucho. Entonces aquí, este es mi niño, yo, bueno, les agradezco porque les he aprovechado mucho, mis 3 hijos. Este es el pequeño, Mirtal, y aquí un día, como muchas veces hago, pues me decidí, bueno, seguirle a él. O sea, yo lo que hago sentir desde que eran muy pequeños que no tenía ningún sentido atarlos al cochecito y llevarlos de la mano. Entonces ellos por la calle se van libres, caminan libremente, y yo sé que ellos tienen su medida de seguridad. Un par de veces solamente tuve que recuperar un par en medio de la calle. Realmente sí que es verdad que hay que ir un poco con cuidado, pero en general nunca ha pasado nada, y la grande ya tiene 11 años y todavía sigue viva. Y entonces este Mirtal un día decidió que él iba con su bicicleta y que claro me llevaría por caminos imposibles como este, por ejemplo, que no iba a ninguna parte, pero bueno, había que seguirlo. Y ahí entonces un ejemplo de esta ruta, ¿no? Con ojos de niños sería esta, en que de izquierda a derecha, de arriba a abajo sería mamá, ahora yo me siento aquí, luego la segunda, mamá, yo me voy por aquí, claro, y estaba muy al lado de los coches casi en la calle, igual. Luego se paró porque había una tienda que le interesaba mucho, que tenía unos barcos ahí dentro, le pareció fascinante. Luego continuaba todo contento. Finalmente me indicó mamá, en la de abajo a la izquierda, dice mamá, pues nuestra casa está por ahí. Digo, sí, sí, hijo. Dice mamá, aquí ahora van a abrir un agujero,
Vale, mamá, una caca, mira una caca, sí, sí, hijo, sí, una caca. Este palo, ahora lo voy a coger este palo, vale, coge el palo, sí. Mira, y esta branca también me interesa, la cojo, sí, vale, muy bonita las dos, me las quedo, mamá, sí, sí, vale. Pues bueno, y aquí finalmente lo último está él cruzando al lado de casa con toda tranquilidad, mira por si hay coches, porque esto ya lo he aprendido, y una vez me acuerdo le pregunté a mis hijas las mayores, si no les daba miedo esto de los coches en la calle, cruzar, me dijo, no, mamá, a mí no me da miedo esto, porque hay semáforos por la calle, a mí lo que me da miedo es si viene un perro y me quiere morder y me quiere atacar, eso sí me da miedo, pero que ahí pues aprendí que a veces la percepción que tenemos los grandes de aquello que es peligroso no tiene absolutamente nada que ver con la percepción del peligro que se tiene desde otro lugar. Y finalmente su última acrobacia, Mirta, pues antes de llegar al ascensor siempre tiene que hacer sus acrobacias finales y bueno, y por fin pudimos llegar a casa. Y evidentemente, para tener esto tienes que tener lo que mencioné antes, escucha, porque en primer lugar tienes que tener tiempo, o sea, tienes que conceder el espacio del tiempo, tienes que conceder un tiempo. Entonces, como tienes un tiempo, es posible la escucha, y como hay escucha, puedes permitir que él vaya a su ritmo haciendo estas cosas. Entonces, he decidido, en lugar de explicaros algunos proyectos concretos que hemos hecho, hacer como una lectura transversal a varios de ellos a partir de explicaros una metodología que nosotros usamos, que es a partir del cuerpo, ¿vale? Es un diseño que pone en el centro del ser humano, su cuerpo, y nosotros a base de observar hemos descubierto que en los niños es más evidente, pero en los adultos también está. El cuerpo tiene la capacidad de expresar si te sientes a gusto o no en un lugar y por qué, ¿vale? Y tiene como un instinto que te lleva a hacer y a ir y a ocupar los lugares que más te convienen en este momento. Entonces hay una relación muy estrecha entre el cuerpo y el espacio que empieza desde la pancha, desde el vientre materno, y que si tú la acompañas, pues bueno, te da mucha información. El cuerpo es una herramienta súper inteligente de información de cómo son los lugares, qué calidades tienen y qué es lo que tú necesitas. Entonces, nosotros, otra de las cosas que me pasó es que con mi hija mayor, y los otros al final también, hasta los 3 años fueron a una escuelita libre de estas, como se mencionaban antes, y luego han acabado, el pequeño entrará ahora en un proyecto de educación activa, y uno de los principios centrales de estas cuestiones, que antes lo explicaba súper bien la compañera, es que el niño está en el centro, o sea, de ahí no hay una... El trabajo fue de ir a explorar este territorio de indios, casi, que es la Plaza de las Glorias en transformación, y por lo tanto jugar a la calle y ver qué pasa y ver qué es lo que ellos veían y cómo detectaban estos espacios. Entonces aquí, por ejemplo, son 2 escuelas distintas, por lo tanto alumnos que no tienen nada que ver, y en un momento le dijimos que se relajaran, que hicieran lo que quisieran, y muchos de los adultos, sobre todo los maestros, se sorprenden pero cuando lo dejas en libertad, el 90% de los niños no se sienten en una silla o en un banco, sino que se estiran. Y entonces así fue, la mayoría de ellos se estiró en el suelo y le daba igual que fuera sucio, que estuviera frío, que fuera duro. Eso sí se quejaron, que es muy duro, y ahí claro, esta vivencia de que me estiro pero no es nada cómodo, muchos de ellos empezaron a decir, pero claro, si este lugar de ser de hormigón fuera de hierba, estaríamos mucho mejor, ¿no? Entonces, toda aquella información que nosotros queríamos que nos dijeran, no se la sacamos a base de, ¿tú cómo crees que debería ser esto, de hormigón, de madera, tal? No, pues lo probaron, lo vivieron, lo sintieron, y ahí les salió espontáneo decir, es que esto es una caca, es muy incómodo, o me decían, aquí hay mucho ruido, pues Dios, en mi casa no que experimentaran a diferentes velocidades lo que es ir por la calle. Y entonces de repente el tambor se ponía a tocar súper rápido, y ellos, claro, les entraba las ganas de correr porque el ritmo era aquello, ¿no? Entonces era cruzar por la plaza corriendo en el medio de los coches y de todo. O luego de repente en el medio de la carretera nos parábamos, igual se daban la vuelta, caminaban hacia atrás, entonces íbamos ensayando con diferentes ritmos y diferentes cosas, y esto les dio para darse cuenta de una barbaridad de cosas. Y luego, cuando sí que les pedimos si querían escribir algunas frases en libertad sobre lo que habían vivido, y algunos de ellos dijeron, ¡ay, qué bonito sería ir por la calle a ojos cerrados y solamente el sonido del tambor y cosas de estas, ¿no? Y pensamos, pues sí, pues ¿por qué no lo hacemos? Y no se hace. O aquí estamos detrás de la Torre Akbar, y había ahí este lugar un poco anodino, que se supone que es pensado para niños, pero no se entiende muy bien qué hay que hacer, y simplemente les pedimos que a sus anchas que hicieran lo que les apetecía. Y claro, ahí se dio también este rollo motriz, ¿no? De salto, hasta de reto, ¿no? Entonces ahí salta del cubo al otro, los otros se pusieron a rodar por la topografía. Esos son todos los problemas que tenemos
la mayoría de espacios, especialmente los patios escolares, no tienen, pero las calles también no tienen topografía, cosa que antes las ciudades no pasaba porque tenían siempre descampados, entonces los descampados tenían topografía, pero la ciudad urbanizada siempre es plana, ¿no? Siempre tiene todo es plano, todo está pavimentado y no hay diferentes niveles, y entonces como no hay diferentes niveles no te puedes dar cuenta de las diferencias, y cuando uno no se da cuenta de la diferencia no integra, entonces es un problema muy gordo, ¿no? Aparte, otra vez, materiales todo plástico, no hay casi vegetación, entonces de repente, o aquí, ese es otro juego, aquí hacemos unas propuestas de juego y a ver qué tal. La de izquierda es lanzar la voz, entonces se hacen 2 equipos y se grita lo más fuerte que puedas, 1, 2, 3, ¡ah! Tienes que lanzar la voz contra el otro y luego le toca el turno del otro, y claro, lo único es que hay que ponerse a una buena distancia porque si no puede ser muy violento. De hecho hay niños pequeños que esto no lo pueden hacer porque les resulta muy violento, entonces... Por supuesto, cuando trabajamos con niños nunca nada es obligatorio, nosotros somos una propuesta, pero si hay un niño o niña que no quiere participar, no está ni mucho menos obligados. O a lo de la derecha hicimos un juego de colas, que es muy divertido, es un juego muy motor en que tienes que quitarle la cola al otro, pero claro, hay unas reglas del juego, entonces es bonito porque esta parte de la regla no es una regla porque yo soy un adulto y me sale de no sé dónde decirte que tú tienes que hacer esto. Es el propio juego que si tú no te das unas mínimas reglas, pues no puedes jugar y por lo tanto no es divertido. Entonces, por ejemplo, si todo el mundo se mete la cola y se la aguanta con la mano, aquella cola no la puedes quitar, entonces yo ya no me divierto porque yo no te puedo quitar la cola y entonces no es gracioso, ¿no? Entonces esto lo entienden, ¿no? Tú le dices, bueno, aquí hay esta regla del juego, que para que funcione no puedes ponerte, es una de las pocas que hay, no puedes ponerte la mano, no te puedes estirar al suelo como para proteger la cola, y cuando te la quitan tienes que aceptar que te la han quitado y estás eliminado, pero ellos esto lo entienden, ¿no? Son reglas que lo entienden y se lo pasan pipa. Y aquí lo hicimos en este lugar donde descubrimos que por lo menos algo bueno tiene esta Plaza de las Glorias, que aquí es un lugar completamente inhóspito, pero al menos espacio suficiente para jugar a las cubas, a las colas, y esto pues algo es algo. Entonces aquí sería este movimiento, como os digo, de propulsión. Entonces, claro, un poco otra vez la reflexión, ¿qué tipo de arquitectura facilita que haya propulsión? Por supuesto, si yo tengo que correr y ser competitivo y tengo una superficie de barro, pues malamente, ¿no? A lo mejor necesito algo más liso, más que no tenga muchos obstáculos, porque si no, si tengo que escaparme o tengo que correr y tengo todo esto de sillas, pues ahora hay estos que hacen parkour y seguramente les va muy bien, pero en general tener obstáculos y tienes que hacer este movimiento pues no es muy bueno. Y esto sería otra cosa que sería, este es un objeto que les hicimos nosotros, les hicimos como en una escuela tienen los niños pequeños, pobres, tienen su patio, es una terraza, una cosa tristísima, y esta es una escuela nueva. Y no tienen texturas de pavimento, entonces lo que se nos ocurrió es hacerle, porque apareció esta demanda por su parte en todos los juegos libres que hicimos, entonces lo que plasmamos finalmente fue como un concepto de tapices con ruedas. Entonces hicimos un tangram de piezas y entonces las maestras dentro le van poniendo materiales, le ponen tierra, le ponen hojas, le ponen tapones de botella, le ponen de todo y van cambiando, entonces los niños se pueden descansar y pueden tener un suelo natural dentro del artificial. Pero este era el día del estreno, además coincidió con su fiesta de carnaval, vieron el carro y lo primero que les dio fue, el test que hicieron fue este, ¿no? Se pusieron a correr a lo loco con los niños subidos y por el patio, porque además como tiene 4 ruedas y 2 de ellas dan el giro completo, pues bueno, esto era fantástico, porque les falta también, ¿no? Cosas de velocidad, no se les permite, ¿no?, tener esta cosa de la velocidad. El último sería integración. La integración es cuando yo me doy cuenta de las diferencias y por lo tanto integro. Entonces serían todas las situaciones donde hay una diferencia de luz a sombra, de una textura a otra, liso, rugoso, caliente, frío, interior, exterior, luz, sombra, ¿no? Y son todos los juegos o todas las actividades que tienen que ver con la socialización, en el fondo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, niñitos, aquí esas son también mis hijas que tenían estos espacios en el patio de su escuelita donde con materiales así desestructurados, que es lo que más triunfa y lo que menos tienen las escuelas. Yo siempre que voy a hablar con maestros siempre les digo, por favor, unas cajas con material desestructurado, porque todo tiene forma de, entonces cuando todo tiene forma de es muy difícil jugar. En cambio, cuando tú tienes una caja con puro piedras o puro corcho o puro palos o puras hojas, ya te las apañas y salen unas cosas muy bonitas. Una vez aparecí en el solar
en el Sorral habían hecho todas unas tuberías, habían enlazado, habían llevado el agua, se habían currado durante 2 horas transportar cubo a cubo el agua porque querían hacer un río con las canonades. O sea, unas cosas que a nosotros no se nos ocurren, pero claro, necesitan estas condiciones de escuchar, permitir, para que se dé. O aquí, que estábamos otra vez con los alumnos en la calle y como de repente se les daba tiempo y a sus anchas descubrieron esta papayona, ¿cómo se dice? Esta mariposa, ¿no? Y entonces, claro, todos parados, ¡ostras, una mariposa en el medio de la Plaza de las Glorias! Claro, fue como un descubrimiento increíble, en el más medio de la ciudad, dar con esta mariposa y entonces se pusieron a fotografiarla, a escribir cuentos sobre la mariposa y esta mariposa, vamos, fue un gran... Luego se dieron cuenta de que había este cambio, de repente había como este verde y todos querían probar a los pies, no se atrevieron a descalzarse porque iban por la calle, pero querían probar la diferencia, ¿no?, de balancear entre lo duro y lo blando y luego el tacto que le daba debajo del pie, la hierba en lugar de lo duro, y luego se pusieron a hablar de lo que les gustaba más. Luego había otro trozo que visitamos que descubrimos que tenía escorza de árbol y también descubrieron que tiene sonido, la escorza de árbol, etcétera, ¿no? O aquí nosotros trabajamos con una cosa que se llama las maletas nómadas. Entonces tú abres la maleta y dentro son unas maletas sensoriales, una está asociada con la vista, una con el oído, una con el tacto, otra el olor y el gusto. Entonces hay una serie de objetos que simplemente vehiculan las posibilidades de descubrimiento, ¿no? Entonces ellos empiezan y ahí se pusieron a mirar a través, cosas de ese tipo. O otra situación de integración y de ser permeable, de esta necesidad de ser permeable, es lo que te requiere todos los juegos de equilibrio, ¿no? Cuando tú tienes una barandilla o una cosa, ¿no?, como antes habéis visto, ¿no?, al pie que se balancea, pues los niños tienen un interés muy grande por los equilibrios y también una habilidad enorme, y es algo que en general no se le consiente. O sea, esta situación que veis, normalmente cuando una maestra ve a un niño haciendo el monito de esa manera, inmediatamente va para que se baje. Entonces es como complicado, ¿no? Otra cosa, esto de la izquierda, es un juego de a ver cómo suena la calle. Entonces esto es algo que aprendimos con los chavales, estos negritos que viste de Salt, que se aburrían mucho con una actividad que una compañera les había puesto de mapeo, se estaban aburriendo como ostras, y de repente un niño que ya tiene una habilidad musical tremenda, estos que vienen de todos los países subsaharianos, hizo así. Y todos los compañeros, y entonces yo aproveché y dije, ¡oh! ¿Cómo suena esto? Entonces dije, a ver cómo suena lo otro. Entonces fueron hacia un árbol, y evidentemente esto era metálico, lo otro era un árbol, son diferentes, y ahí ellos inventaron el juego de a ver cómo suena. Y esto les motivó, este juego. El que nosotros traíamos no les motivó nada. Entonces este que ellos inventaron les motivó mucho, y de repente sí alguien apareció que quería escribirlo y mapearlo, y se pusieron e hicimos una mapa de los sonidos. Hicimos un mapa de los sonidos de la plaza. Entonces ahí apareció y yo a partir de ahí aprendí la lección y estos niños directamente se los propuse, ¿no? Entonces les armo de palos, abro la maleta y todo palos y los niños van pegando y por ejemplo en la última escuela descubrimos que todo era metálico, todo era metálico o de hormigón. Entonces el sonido que hace esto es muy violento y no les gustaba, ¿no? Otra cosa que hacemos es llevarlos a olorar, ¿no? Entonces a veces hay olores, huelen lo que hay por la calle, pero a veces le ponemos cosas, nosotros les hacemos trampillas, o sea, le ponemos objetos que no tienen nada que ver, aparecen, y de repente aquí había una cesta con cáscaras de naranja, pero otra vez le pusimos un pote con una caca de perro. O sea, claro, no toda la realidad, las cosas no siempre son bonitas, hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas, ¿no? Entonces ellos iban probando con todo, pero desde este no juicio, ¿no? O sea, lo bueno que tienen los niños es que no tienen como los adultos de pensar esto está bien, esto está mal. Bueno, contra más grandes, más les entra esto, porque les llega, ¿no?, este patrón de esto está mal, esto está bien, esto es bueno, esto es malo. Pero en general, contra más pequeño, más abiertos y disponibles están al descubrimiento sin juicio, y entonces ahí es una maravilla, porque tú le pones algo y nunca sabes lo que va a salir, y es precioso porque tú como arquitecto vas registrando, como persona, como ser humano vas registrando, y luego nuestra faena a la hora de hacer el proyecto es plasmar ese tipo de información, que es una información mucho más adherida a lo que es el ser humano y lo que el ser humano necesita, que no lo otro. Y aquí es esta cuestión del ser permeable, ¿vale?, que es esta cuestión de
por ejemplo, tengo mucho ruido, entonces permito que entre o no permito que entre, no permito, entonces esta cuestión de entra, sale, permito, no permito, cambio de condición, entonces son todas las arquitecturas umbraclas, el umbral, serían todas las situaciones de umbral donde se dan los cambios entre una cosa y otra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a partir de trabajar estas cosas, se inventaron un lugar para una de las necesidades que había aparecido era un lugar para charlar, que no tienen lugares donde tranquilamente ponerse a charlar, también un poco con intimidad, y fue buenísimo porque intentaron dos, uno era a la fresca y otro era caliente, porque decidieron que necesitaban estas dos diferencias, y como lo habían notado, ¿no? Habían vivido toda esta sensorialidad, les apareció y fue buenísimo porque evidentemente el de la fresca no tenía los mismos materiales que el caliente. Yo que en ese momento daba clases a alumnos de proyectos de cuarto curso y estos compañeros flipaban porque decían, a ellos no se les ocurre, ya hacen cuarto curso de carrera y estos niños que no son ni arquitectos ni nada, sí se les ocurrió lo importante que era diferenciar entre un lugar a la fresca o un lugar caluroso, o sea, depende, o sea, hay veces que te puede apetecer una charla animada y ahí en unas condiciones y otro que no, que quieres una cosa de otras condiciones y entonces ahí se las apañaron para montarlo, ¿no? Y la otra cosa flipante que nos pasó es que todos los lugares que ellos escogieron eran otros niños que no habían participado en actividades anteriores. Esto fue un poco un problema porque en esta escuela nos pidieron trabajar con todos los niños de la escuela, fue la condición para poder trabajar. Yo lo acepté, pero les dije desde el primer día que no estaba nada de acuerdo y que creía que era una locura. Y trabajamos con 465 niños de 3 a 11 años. O sea, una locura absoluta que nunca jamás quiero repetir en mi vida, pero salimos vivas, con suerte. Y entonces los lugares donde estos niños ubicaron, los lugares para dormir, los lugares para mirar a lo lejos, los lugares para subir y bajar, los lugares para charlar, etc., coincidían exactamente con los lugares que habían salido en otros juegos con otros niños, que por ejemplo decíamos, somos osos polares, tenemos que ir a dormir, busco un refugio. Bueno, pues el refugio, y ahí es donde los otros dijeron, aquí es un buen lugar para dormir. O sea, que de alguna manera el espacio en esa aula tiene unas características que son muy claras y los cuerpos las perciben y las personas las perciben. Entonces ellos eran conscientes, pese a haber hecho otro juego y hacer otros niños, habían captado lo mismo. Entonces esto nos pareció fabuloso. Y finalmente ese tipo de esquemitas de movimientos, esto lo utilizamos en una escuela que lástima de momento no hemos logrado ir más allá porque no encontramos los recursos. Esta es una escuela de educación especial donde hay niños y chavales con necesidades, con discapacidades funcionales y de todo tipo muy graves. Las maestras son un amor auténtico, o sea, son una pasada esta gente, y tienen un espacio en Ciudad Meridiana tremendo, con un patio húmedo, que la mayoría del año tienen unas humedades tremendas, no se puede estar, o llueve, todo se moja, o sea, es tremendo. Entonces hicimos, como no podíamos trabajar con los chicos y chicas, porque, claro, no teníamos ningún vínculo con ellos, son niños y niñas que tienen una situación muy grave, entonces trabajamos con las maestras y les propusimos de hacer el reconocimiento a partir de explicarnos qué hacen los niños y dónde. Entonces, por ejemplo, les daba estos cromos y aquí pusieron, aquí en este muro, que los chavales siempre intentaban trepar y saltar al otro lado. Entonces, para ellas al principio lo veían como un problema, pero luego se dieron cuenta que en realidad les estaba diciendo que había una necesidad. O aquí a la izquierda lo que hacían es que se estiraban en el suelo y levantaban los pies arriba. Y lo hacían aquí y no al lado, pero aquí había el suelo como suave de tierra y entonces supongo que les resultaba muy placentero. Y luego al contrario había un caso de un niño con un autismo severo y este niño lo que hacía es que se tiraba en el suelo en un lugar duro y frío. Y claro, esto era como nos impactaba mucho, ¿no? Entonces reflexionando, ahí vimos que en realidad este niño justamente necesitaba notar el límite del entorno y reconocer el espacio a partir de algo que tenía que ser muy bestia, porque si no, no lo podía notar. Y entonces para él sí estaba bien este suelo duro. Entonces esto a nosotros nos enseñó también que a veces, o sea, no es que en general ahora todo tiene que ser suave, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora los parques aparece que tú no te puedes caer, no te puedes dañar, todos los suelos tienen que ser de caucho o de tierra o no, depende del niño o de la niña, depende de su situación, de su edad, de muchas cosas. Entonces, una cosa que para una persona es sumamente peligrosa, para otra es muy fácil. Y una cosa que para un niño necesita en este momento, otra persona
no la necesita en este momento. Entonces no existen categorías absolutas de alguna manera. Entonces todos estos impulsos vitales que os he enseñado y que veis, lo ideal es que haya un poco de todo en todo lugar. En cambio, desgraciadamente nos encontramos con ciudades que en general desarrollan mucho el sentido de la vista, que son muy duras, que activan mucho el cerebro racional y el razonamiento analítico y no permiten estas actividades, sobre todo de descanso, de regeneración o las actividades de socialización, ¿no? Y más sueltas, más libres, ¿no? Entonces, el problema no es que aquellas actividades estén mal, el problema es que está mal si solamente hay esto. O sea, porque no responde ni a la más mínima parte de los seres humanos. Entonces lo que es ideal es tener variedad, tener complejidad y tener la posibilidad que cada uno encuentre lo que necesita en cada momento. Y este es el tema en el espacio público y en la calle. Entonces la pregunta final sería si los espacios que podríamos hacernos todos y si los espacios que tenemos en la escuela, en el barrio, en la calle permiten estas cosas que os he intentado mostrar. Y en su mayoría yo creo que no. Y la otra cosa que nosotros nos preguntamos es si es posible utilizar el cuerpo y los sentidos como una herramienta para entender las necesidades profundas que tenemos y también las características del espacio y mejorarlos. Y entonces nosotros, nuestra convicción es que sí, y que el cuerpo es esta herramienta como inteligente, y a partir de aquí elaboramos un sistema que nosotros llamamos un diseño a partir del cuerpo, en que hay estas 4 fases que son... Primero despierto la conciencia corporal en las personas, pueden ser niños pero también no. A partir de aquí, trámite esto puede ser una lectura, un diagnóstico de lo que hay. A partir de aquí hay el proceso de diseño, que es un diseño a partir de expresar y trasladar todo esto que aparece y que aflora de forma espontánea. Y finalmente el proceso de construir es la materialización de todo esto. Y lo último no es el construir, sino el habitar. O sea, el proceso no se acaba hasta que no se usa, o sea, que esto tampoco nos han enseñado mucho en las escuelas de arquitectura, ¿no? Pensamos que tu faena se acaba cuando entregas al ejecutivo y acabas la obra y te dan el final de obra, pero ahí justo empieza la historia, o sea, la historia empieza cuando los habitantes llegan, y entonces nosotros la única diferencia es que intentamos que los habitantes lleguen antes, o sea, que en lugar de llegar cuando está todo acabado, pues que lleguen antes y puedan ser parte de todo este proceso, pero por supuesto sin que haya también la prueba final, no se puede dar por acabado el proyecto. Y esto fue otro ejemplo desde estos principios de cómo podemos ocupar la calle o hacer que la calle escuche y permita. Fue un día en que se celebraba el Día Sin Coches, hicimos esta acción, estaba cortado el tránsito en Vía Layetana y nosotros lo que propusimos fue de cerrar los ojos, o sea, ofrecimos a la gente si quería ponerse una venda y experimentar qué tal cruzar la Vía Layetana y moverte en ese espacio con los ojos cerrados. Al principio la gente estaba cagadísima porque tenemos como una memoria corporal que la Vía Layetana es como mucho tránsito y es como un foso de cocodrilos, ¿no? Realmente no puedes estar ahí con seguridad en una condición de ojos cerrados. Y la gente que se atrevió, primero obviamente se atrevieron los niños, siempre son los más que se cortan menos, y entonces empezaron y de repente les íbamos poniendo objetos extraños que no tienen nada que ver para que pudieran tener alguna experiencia sensorial, como esa tela o en este caso una planta, y entonces de repente en el medio de la calle pues te encuentras una cosa vegetal y es una textura que no pinta nada en este lugar, y ver cómo reacciona la gente, ¿no? Al principio la gente está casi como que quemaba la planta, pero realmente luego la experiencia que tú sientes, y os invito a todos a probarlo, es muy bonito, es muy rico, ¿no? Estar mucho tiempo con ojos cerrados. Y se te activa otro tipo de percepción, otro tipo de capacidad y descubres cosas increíbles. Entonces ese es el tipo de calle que nosotros creemos que hay que cuidar, hay que perseguir, hay que mantener y que entre todos tenemos que querer. Aquí, bueno, había traído un video, pero como no hay wifi no lo pongo, pero en resumen es una acción que hicimos durante el día del Parking Day, que es una iniciativa que igual conocéis, que cada año hay una serie de ciudades en todo el mundo que se adhieren a esto, y lo que se hace es que se sustituyen unas cuantas plazas de aparcamiento por espacios públicos. Y aquí lo que hicimos fue en Gracia, en un lugar en Vía Augusta, en un sitio súper lleno de coches, una escuela donde los padres vienen y expulsan el niño del coche y lo recogen con el coche, y entonces estos niños no pisan la calle, y nosotros lo que hicimos delante de esa escuela y con la complicidad de la escuela les ofrecemos hacer una piscina de hojas. Entonces fuimos a un lugar limpio a recoger hojas secas
y construimos una piscina y llenamos de hojas secas y la propuesta era que simplemente entraran en esta piscina y a gozar, ¿no? Y entonces, claro, a los habías que decían, pero las hojas son sucias, me voy a ensuciar, o no sé, ¿no? Entonces, reacciones de ese tipo, pero luego la mayoría, y si buscáis el vídeo está en la red, es muy divertido ver cómo se tiran las hojas por todos lados. Hasta nos vimos una viejita que se quiso quitar los zapatos, tenía miedo de caerse, entonces nos pidió el brazo, pero la acompañamos y la viejita ahí con los pies descalzos, saboreando las hojas que cogían, y estaba súper feliz y decía, ¡ay, qué bien que me siento! ¡Ay, qué bien que me siento! Estaba súper feliz con una tontería como esta, y esto, bueno, duró pocas horas, pero fue un ejemplo bonito de cómo la calle se puede transformar en un sentido mucho más humano, mucho más libre, mucho más esto de escucha y de permitir. Ya está, muchas gracias. Aquí está la página web. Ara si voleu dir qualsevol comentari o pregunta per fer a qualsevol de les tres, o si entre vosaltres voleu generar qualsevol comentari o debat, per un moment. Vale. Bueno, tinc un parell de preguntes. Una anava per l'Helena i la Benedetta, sobretot l'Helena, que la Benedetta ha comentat que no fan processos participatius amb nens més petits de 7 anys, em sembla que has dit. No, sí que els fem, però d'una altra manera. Vale, d'una altra manera perquè si no la resposta que reps és com que estan dient que creuen que vols que responguin, no? De si amb els vostres processos us havíeu trobat amb això, en cas de trobar-vos o com reaccioneu a partir d'allà, és un cop t'hi trobes, entenc que si ho fas com fan ells que ja ho preveuen. Sí, nosaltres sobretot amb el projecte d'Empatitzem, perquè l'altre ja han sigut més grans. Sí que és veritat que les escoles treballen molt per assemblea de representants, llavors venien... O sea, que en las escuelas trabajábamos con asamblea de representantes y normalmente venían 2 alumnos o alumnas por clase. Entonces teníamos desde primero de GB hasta sexto, que en primero tienen 6 años y llegan hasta los 12. Entonces sí que en las escuelas promueven que se trabaje de manera transversal. Es verdad que al ser nuestra primera experiencia cuando trabajábamos en estos grupos diversos, veíamos que los más pequeñitos se desvinculaban un poco de la actividad, ¿no? Y esto nos lo encontramos con la práctica, ¿no? Hemos visto a los niños pequeños más cohibidos, que estaban muy atentas de los que decían los mayores, y a partir de aquí también con las maestras nos dijeron que también trabajan sino mucho ayudándose. Las que son más mayores, como las pequeñitas, tienen una persona referente mayor para trabajar con las que se pueden sentir a gusto. Sí. Pero es verdad que nos hemos encontrado con este problema en la práctica. Sí, nosotros nos hemos encontrado una vez con un proyecto, bueno, quiero decir, todo esto que os he mostrado es el resultado de años de prueba y error. O sea, a fuerza de darte cabezazos, pues tú aprendes y vas mejorando tus formas y maneras. Y recuerdo una vez que en las escuelas nos ocurría muy claramente algo que tú has explicado de este tema de poder y de género, que vosotras también trabajáis mucho esto, porque lo que suele pasar es que hablan los más grandes, los chicos y las chicas. O sea, una vez nos pusimos a contar cuántas chicas habían hablado y cuántos chicos habían hablado, y era claramente superior el número de chicos, y las chicas no les dejaban la palabra. Entonces ahí entendimos que no se podía hacer la asamblea de esa manera, y lo que hicimos era, por ejemplo, se nos ocurrió trabajar con un trapillo y se iban pasando la telaraña, y entonces tú pasabas el ovillo y tenías turno de palabra cuando te tocaba el ovillo, y el ovillo iba random. Entonces una vez le tocaba a uno, a otro, y entonces tampoco le tocaba solo a los que son muy charlones y que siempre se sientan en primera fila, porque también hay niños y niñas que tienen un carácter más introvertido y es difícil, y estos nunca se expresan, y entonces es por esto que a veces las actividades muy de hablar, estos niños salen perjudicados porque no sé, ¿no? En cambio con esto era una manera, y luego empezamos a potenciar mucho esto, actividades donde, o a lo mejor simplemente levante la mano cuánto han escuchado pajaritos en la plaza. Entonces claro, como ahí no tienen que hablar, a lo mejor se anima más gente, ¿no? O trucos y estratagemas para no obligarles a esta situación que polariza, ¿no? Pero es difícil, es muy complicado. I la segona pregunta que tenia és... Aquesta ja és més per als tres.
se habla mucho de que las escuelas parecen cárceles por el tema de la valla que las rodea, pero al final parece ser que es como la solución que se da en todas las escuelas. Pero entiendo que el origen de esas barreras es más un parámetro de seguridad que no más otra cosa, por el contacto con el exterior o porque te puedas despistar un momento de los niños sin que se vayan... Bueno, yo me lo estoy imaginando mucho en contexto urbano, ¿eh? Pero que si habíais pensado alguna forma que podría sustituir la valla o si no veis algo malo el que esté directamente relacionado a la escuela con el tramado urbano o bueno, plantear esto. Primero que yo creo que esta cosa que se ha impuesto aquí de que la escuela tiene es como un territorio cerrado, yo creo que es un error muy grande. O sea, la escuela es un espacio público y como tal debería estar en contacto con el barrio y abierta al barrio. De hecho, en los pueblos antes era así, o tradicionalmente los lugares eran así. Ahora, por ejemplo, hace poco, bueno, vosotros estabais en Udantia, estos colombianos enseñaron proyectos en Colombia, están más avanzados que aquí, y están proponiendo escuelas donde los patios escolares son en continuidad con la calle, y esto está muy bien. Y esto por un lado, y el tema de seguridad es un tema muy adulto. Y es un tema mucho que ahora vivimos en un mundo en que como no quieres que te denuncien, te meten una protección exagerada por si acaso. Pero esto no va por el mundo de los niños. Por ejemplo, nosotros encontramos en esta escuela un niñito de 4 años que nos decía, mi escuela tiene pijama. Y decía, ¿cómo que tiene pijama? Y sí, tiene pijama. Y hasta que hablando con él nos dimos cuenta que se refería a que todo iba con barras y que además desde su altura de 4 años realmente con su nariz no se les había ocurrido que él desde su altura no podía mirar afuera, entonces era como una condición, ¿no?, de prisión. Entonces yo siempre explico lo de Venecia una vez más. En Venecia la mayoría de calles dan al agua y no tienen protección, o sea, es una ciudad completamente fuera de normativa. O sea, si tuviéramos que mirarlo desde ese punto de vista, todo el mundo se caería, pero simplemente las madres y las abuelas cuando van con los niños pequeños les dicen camina sotamuro, o sea, camina al lado del muro. Entonces los niños desde pequeño interiorizan que tú tienes una distancia de seguridad para que no te ocurra nada, ¿no? Y realmente nada, no he escuchado nunca de ningún niño que se caiga al agua. O sea, los borrachos, muy borrachos se caen, pero la gente no se cae al agua. Entonces es un tema de también como tú percibes, y creo que sí que habría hay soluciones para, en lugar de estas barras, a lo mejor se me ocurre transformar, la protección puede transformarse en una jardinera, puede transformarse, hay muchas cosas. Entiendo que a veces cuando las escuelas van en altura, ¿no?, es más difícil, pero también, por ejemplo, ¿por qué no podemos potenciar que la protección sea de cristal o de metacrilato transparente en lugar de ser de barras? Además la normativa te dice que tiene que ser barra cada 10 centímetros, porque si no un niño puede poner la cabeza y le pasa la cabeza y ¿no? Entonces, es un tema que es muy peligroso también cuando entras en el mundo de los espacios de la infancia, la normativa. Está todo súper protegido. De hecho, los proyectos que hemos hecho nosotras siempre parten más de la administración, por lo tanto es que nos encontramos constantemente con límites, ¿no? A la que ves proyectos que nos gustaría más promover en el mundo de la administración, ya de telas o cuerdas, es que nos dicen no, te tienes que ir a todas empresas homologadas que te traen el objeto. Pero es muy contradictorio el discurso. Intentas promover espacios que se puedan autocrear y autogestionar, y cuando trabajas con la administración pública pues tienes que meter objetos ya comprados y queda muy poca libertad. Sí, pero yo creo que hay una cosa que está también en nuestras manos, más allá de intentar hacer diseños más creativos que no pasen por esta cosa carcelaria, que yo creo que es posible, y el mundo está lleno de ejemplos bastante más entretenidos. Nos queda la desobediencia. O sea, yo he ido a varias escuelas donde las directoras han asumido la responsabilidad de decir esto se hace así y el día que vengan pues vienen, pero mientras tanto es nuestro sueño. Es que sé, te vas al Martinet aquí y la normativa les impuso una pista esportiva y ellos vinieron una noche, aparecieron 2 camiones de tierra y cubrieron la pista de tierra, y los padres, la directora dijo que aparecieron los padres y que ella no pudo hacer nada y que ya lo hecho está. Y desde entonces Martinet tiene unas bonitas lomas y ella es una escuela pública, no es una escuela libre. Y lo hizo, o sea, desobedeció, y yo conozco a varios directores que están empezando a moverse en el límite
de lo que dice la normativa, ¿no? Como ahí en la hoja de la navaja, pero para conseguir un poco, porque si no, es el mundo del antiniño y de la antipersona. En el caso de las escuelas libertarias como que es de otro lado, ¿no? De hecho no suele haber esta... O sea, cuando hay estas vallas es más como de protección del material, ¿no? Había una de las escuelitas que tiene vallas en las ventanas porque es una casita de campo que en muchos momentos puede no haber nadie por la zona y es más una protección del material que de que las peques puedan o no salir, ¿no? Pero claro, es como... Que son espacios en los que no dices, bueno, pues es que todo lo demás se parece bastante a una escuela convencional y entonces quitas la valla, ¿no? O sea, son espacios en los que la ratio de adulta-peque es muy diferente, o sea, hay muchas más adultas por el número de peques que en otro tipo de escuela, lo que permite una relación mucho más cercana, no sé, como que igual intentar estar en entornos en los que no sean como tan peligrosos directamente, pues como muchas huyen de la ciudad precisamente para poder tener ese contacto más fluido con el contexto que la rodea. Luego son ilegales, ¿no? Entonces, pues como ya te despreocupas de la normativa, ¿no? Sí, dices, bueno, si van a venir a buscarnos va a ser por otras cosas, antes que porque tengamos no vaya. Y luego que hay otra filosofía también con el tema este del riesgo, ¿no? Hay unas experiencias, no sé cómo llamarlo, en países sobre todo anglosajones que se llaman Adventure Playgrounds, que tienen como para mí es muy pedagogía libertaria, aunque igual no es en lo que yo pienso normalmente, ¿no? Pero es mucho esa misma filosofía. Y hay un vídeo en internet de una de estas escuelitas, creo que el documental se llama The Land, pero luego tienen como teasers y trailers y así, y uno de ellos es en inglés, pero se llama La importancia de jugar con fuego literalmente. Y es una pasada, o sea, yo creo que es algo que hay que ver con el tema de los espacios y con lo de los riesgos, pues como toda esta reflexión de que la seguridad es cómo miramos la seguridad de las adultas es de manera muy diferente a cómo la miran las criaturas y que muchas veces se ven en situaciones en las que hay una adulta que está acompañando un juego y empieza a tener mucho miedo que es propio y las peques no tienen para nada ese miedo y entonces una vez preguntándole a una acompañante ¿y tú qué haces cuando te pasa eso? Pues llamo a mi compa y le digo compa, tú te ves en condiciones de acompañar esto porque yo no. Porque a mí me está removiendo y voy a empezar a mandar mensajes que no y entonces pues hacen un cambio, ¿no? Vale, pues hay gente que tiene más problemas con las alturas y están escalando un árbol y hostia, yo esto no puedo acompañarlo porque es que estoy volcando mi miedo, ¿no? Pues hay un cambio y hay otra persona a la que lo de escalar árboles porque lo ha hecho más en su infancia o tal, no le genera tanta historia. Entonces también como reconocer que hay cosas que a mí como madre me da miedo a veces, como pensar que mi hija tiene 11 años y yo sé que baja a la calle y sube ella sola, ¿no? Y hay veces que digo, hay cosas que me dan miedo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues esto igual no voy a hablar con ella de esto porque sé que me estoy expresando desde mi miedo, ¿no? Entonces, como que en estos proyectos hay mucha reflexión de cuánto hay de carga adulta de nuestras propias vivencias. Pero a veces también basta con ser sincero, ¿no? O sea, yo a veces me he encontrado con decirles, esto pues, a mí esto me da miedo, pero me da miedo a mí, o sea, no es que es peligroso en sí, entonces ellos ya es otro mensaje que estás dando, ¿no? Es como aceptar y admitir que es tu límite, no es el límite absoluto del mundo, ¿no? Y esto ya ayudaría, pero creo. Sí. Es decir, por ejemplo, ahora mismo en este espacio estoy solo yo y yo no me veo en condiciones de acompañarte en esto, como cuando venga mi compa, si quieres hacemos el cambio así, como pero esto es una cosa mía. También luego hay muchos miedos a cuánto de esto verbalizar, porque si la relación que tienes con esa criatura no es muy horizontal, pues también se puede establecer no voy a hacer esto porque le da miedo a esta persona, ¿no? Entonces como cuidar mucho de qué manera, pero yo creo que en general la honestidad es algo bueno siempre, en cualquier contexto. Sí, perdón, es que no sabré cómo encajarlo, pero es para hablar de la visibilidad / invisibilidad, que no en los dos casos como más, o contextos más legislados, digamos, donde hacéis las actividades dentro de, ¿no?, de estos límites de las vallas en todas sus formas, es decir, normativas, físicas, cruzadas. En cambio al concepto de invisibilidad que tú has literalizado diciendo, no, es que interesa conservar la invisibilidad de los lugares que son precisamente donde la visibilidad queda más
claramente diseñada. No sé cómo decirte, el tema es el siguiente. En un aula normativizada o normalizada o legislada, puedes no tener ni puñetera idea de distinguir qué sucede en esa aula o de qué curso es, etc. Mientras que en los espacios, ¿no?, que nos has enseñado tú, modulados a la manera de estas casas privadas o publificadas, sucede absolutamente al contrario, ¿no? Cuando la vista, digamos, cuando la localización, el emplazamiento, la identificación pública tiene que quedar invisibilizada desde esta imparcialidad política, los espacios quedan clarísimamente visibilizados. Es decir, tú podías identificar sin que nos hubieras explicado que se trataba de en fin, ¿no?, de un armario para jugar con cosas o aprender cosas de ciencias de la naturaleza, podíamos advertirlo, etcétera. Entonces, tú hablabas de cómo hacer asequible el espacio al uso de los que tienen que usarlo, pero incluso nosotros, o sea, como tomando conciencia de estas no sé cómo llamarlo, ¿cómo se dice esto? Autocensuras, ¿no? O sea, la construcción propia de los límites, que ahora estabais hablando sobre esto de transmitir o no los miedos. No sé cómo, de qué manera, sobretot amb vosaltres, de quina manera penseu o creieu o podríeu començar a pensar que és viable transmetre els col·lapses, diguem-ne, l'aparició dels límits que els propis projectes imposen o poden reflexionar críticament sobre si mateixos, ¿no? Una mica la idea, perdón, aparecen muchas cosas, pero un poco, no tanto, pero vosotras dos bastante, ¿no? Sois conscientes como la cosa parece, digamos, lo interesante aparece una vez el proyecto ha quedado ejecutado. Digamos, casi sería más interesante tener la posibilidad de hacer un seguimiento colectivo del proyecto, es decir, una vez se ha dado, a la manera, ¿no?, como es precisamente digamos, un proyecto educativo de aprendizaje que no distingue entre pequeños y grandes, sino que, de hecho, nosotros ahora aprendemos de todo lo que vosotros habéis hecho. Entonces, ¿hasta qué punto sois conscientes, sobretot en aquests dos casos on es manega amb la legislació, se lucha con lo que es normativo y lo que no, y se intenta forzar este giro de visibilizar, mapear, y lo que es invisible, lo que es imaginario? ¿Me explico? Mínimamente, porque sale, o sea, es muy sugestivo. Quiero decir, perdona, desde el punto de vista de los que escuchamos, es muy sugerente la sensualidad de los proyectos, la idea de que visibilicen cosas que son necesariamente invisibles, como es la imaginación de las criaturas, etc. Y al final choca un poco, no sé cómo vivís vosotros, el límite este del proyecto y el ejecutado, es decir, de la actividad hecha, y la manera de transmitir lo que tú reflexionas en torno a la actividad con lo inevitable que es sentir que has utilizado a los críos para hacer una práctica que, de verdad, lo interesante de la práctica va mucho más allá de lo que se vuelca justo en el hacerla, no sé cómo decir. A mí se me ocurre decir una cosa sobre, bueno, he dicho muchas cosas, no creo que no me va a salir a contestar a todo, pero hay algo que quería compartir, y es que